Bueno, entonces, muy buen día a todos. Gracias por darme la oportunidad de seguirles mostrando algunas cositas. Realmente esta clase que les voy a presentar hoy, realmente es una clase extra, no está en el programa, pero debido a la motivación de ustedes con los grupos que están participando como rotación práctica, pues estamos tratando, dependiendo de los temas que ustedes logran ver en la página de YouTube de Intorax Cúcuta, pues estamos tratando de hacer revisiones o en seminarios o en clases. Y esta clase es una presentación que yo había tenido algún tiempo atrás y que la había llevado al Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax. Entonces, para mí es muy importante compartirles, ¿sí? Quiero preguntarles, ¿se escucha bien y se ve bien la imagen? ¿Alguien Sí, que...? señor. Listo, sigamos entonces. Entonces, la idea es hablarles un poquito del empiema y qué es lo que yo como cirujano torácico manejo o tengo en cuenta en el manejo del empiema, ¿cierto? El empiema, como todo concepto histórico, pues ha tenido etapas en su diagnóstico y en su tratamiento, ¿sí? Podríamos hablar de que históricamente se ha aprendido inicialmente lo que se encontraba es que había infecciones y estas infecciones supuraban y al supurar, pues si esas lesiones, esas infecciones se abrían al espacio exterior, por decir así, al espacio torácico, se abría el espacio exterior, pues el paciente mejoraba y eso fue lo que permitió poco a poco ir aprendiendo, ir implantando tecnologías y es lo que hoy pues quiero mostrarles. Uno podría como que generalizar, o como ya lo vamos a decir, y como lo voy a definir, qué es el empiema, lo voy a asociar generalmente a procesos infecciosos, ¿cierto? Y este proceso infecciosos generalmente se relacionan principalmente a procesos neumónicos o abscesos pulmonares, que en muchas clasificaciones pues hacen parte de esas infecciones respiratorias, pero también pueden estar asociadas a algunas otras enfermedades o condiciones como es el trauma, como es la tuberculosis o como muchas patologías que no son de origen pulmonar, pero que se pueden manifestar en el espacio pleural. Aquí hay algunas de las clasificaciones de lo que podríamos considerar en procesos infecciosos pulmonares. Entonces hay clasificaciones que clasifican en neumonías, neumonías necrotizantes, abscesos, empiemas, bronquiectasias, empiemas relacionados con procesos quirúrgicos, algunas enfermedades crónicas, tuberculosis, hongos y enfermedades inmunocompetentes, ¿no? Como pueden ver, cada uno de estos criterios, como ya lo estamos viendo, están absolutamente soportados con las referencias y si ustedes y podemos lograr que esta clase la podamos compartir, pues ustedes la puedan también revisar. Entonces el empiema se define como pus en el espacio pleural, o sea que si macroscópicamente usted entra y drena un espacio pleural y aparece pus, usted ya tendría la definición de un empiema. Si usted hace una toracentesis y sale pus, tendría la definición de un empiema. O es la evidencia también de un líquido pleural que en su microbiología encuentra en forma directa o indirecta, en forma directa principalmente gérmenes. Esto es lo que podríamos considerar que el gram salga positivo o que el cultivo salga positivo. Es más o menos la consideración de definición. Si hiciéramos un estudio de citoquímico de líquido pleural, ¿qué es lo que esperaríamos? Esperaríamos pHs por debajo de 7,2, una glucosa pleural por debajo de 40, una LDH mayor de 1000, unos leucocitos mayor de 15.000 por campo, y esto ya nos reflejaría varias etapas del empiema que ya más adelante se las voy a describir. Entonces, se los podría resumir. Es la presencia de secreción purulenta o pus en el espacio pleural que se puede determinar macroscópicamente, microscópicamente o en un estudio citoquímico. O sea, uno podría tener un citoquímico sin gérmenes, pero con una pH, con una glucosa y con una LDH que nos podría hacer el diagnóstico de empiema. Y esto sería lo que uno podría encontrar en un líquido pleural sin gérmenes, pero lo podría considerar un empiema aséptico, es decir, que usted tiene el diagnóstico, pero no tiene evidencia de gérmenes. Entonces, eso es lo primero que ustedes quiero que tengan claro, que el hecho de que no haya pus macroscópico o no hayan gérmenes ni en el grano ni en el cultivo, pues no quiere decir que usted no pueda hacer el diagnóstico de un empiema. El citoquímico también nos puede hacer el diagnóstico.
Ya desde el punto de vista imagenológico, pues la presencia de derrames que estén loculados con engrosamiento pleural, como muchos de ustedes pueden ver en las prácticas cuando veíamos pacientes, nos puede también ayudar a confirmar los procesos. Es decir, si usted hace un estudio de un proceso infeccioso, una neumonía, luego le hace una tomografía y encuentra que hay un derrame loculado dentro de su concepto analítico, también podría considerar la posibilidad de un derrame paraneumónico complicado y esto podría corresponder a un empiema. Por eso es que ustedes ven que cuando nosotros abordamos muchos pacientes con neumonías, casi que con la tomografía, sin haber hecho el citoquímico o el GRAN, podemos sugerir empiemas y muchos de estos ya los pasamos a tratamientos buscando resolver rápido las enfermedades del paciente. La respuesta inflamatoria es muy dinámica, es compleja. Uno puede encontrar dentro de las generalidades empiemas libres, o sea que uno encuentra un derrame pleural libre o capsulado. Puede encontrar también que muchos de ellos se originan del pulmón, otros de infecciones de la pared, abscesos del mediastino que se drenan a la pleura, patologías abdominales que atraviesan el diafragma, pacientes que son llevados a cirugía o que tienen algún antecedente de trauma. Y como cualquier proceso infeccioso, es importante considerar que toda infección que progresa y que genera absceso o genera pus en una cavidad es un desbalance entre la defensa y la agresión. Aquí no cabe duda de que la agresión o la situación que da inflamación es mucho mayor que la defensa y por eso va a necesitar que nosotros hagamos algún tipo de intervención. ¿Qué puedo contarles epidemiológicamente? Pues ha aumentado mucho en los últimos años, principalmente en niños, ancianos y en pacientes crónicos. Tiene una mortalidad de un 20% en pacientes hospitalizados y un 40% en pacientes que están en cuidado crítico. Se asocian a enfermedades como diabetes, inmunosupresión, el uso de algunas drogas que inmunosuprimen como los corticoides, el alcoholismo, el reflujo gastroesofágico, condiciones neurológicas y drogadicción. Y se asocian mucho de origen anaeróbico cuando hay alguna patología dentaria no adecuadamente manejada o si el paciente broncoaspira. Del 6 al 10% de las hospitalizaciones generalmente se asocian a empiema. El 25% de los empiemas no se asocian a una neumonía. Eso es importante. Yo creo que esta cifra sí es importante considerarla porque le va a reflejar a ustedes. Un paciente llega con una neumonía, entonces ustedes esperan que el 90% o el 80% va a ser tratado sin necesidad de considerar que tenga un empiema. Pero tener un empiema no quiere decir que siempre sea paraneumónico. Generalmente es paraneumónico. Estamos hablando de que el 80 o 75% lo puede tener, pero un 25% puede no tenerlo. Y como les hablaba ahora, ¿uno qué piensa? Infecciones de otros lugares que se están drenando al espacio pleural o enfermedades no infecciosas pulmonares como trauma o como patologías de otros orígenes que pueden hacer manifestaciones pleurales. Y la presencia de un empiema de entrada ya uno considera que es un paciente que va a llevarlo a una prolongación en su hospitalización, a una estancia prolongada, que ustedes saben que esto es uno de los factores de calidad hoy en día, y es ver cómo un paciente con infección respiratoria puede ser tratado principalmente en casa, si es posible, y si ya requiere una hospitalización, que esa hospitalización sea lo más corta posible. Por eso muchas de las conductas que yo les voy a mostrar ahora están relacionados principalmente con intervenciones tempranas para evitar las hospitalizaciones prolongadas. Generalmente, como etiología, podemos decir que las neumonías son el 60% de los empiemas. Se dice que una neumonía con derrame pleural, la neumonía como tal puede tener un 57% derrame pleural no complicado y ya un 10% el empiema, pero podríamos decir que en todos los empiemas el 60% de ellas se relaciona con una neumonía bacteriana. También, como ya les decía, los posoperatorios torácicos, es decir, nosotros operamos pacientes por muchas causas selectivas en espacios no infectados y el hecho de invadir ese espacio pleural lo somete a un riesgo. Por eso cada vez con las técnicas de asepsia, antisepsia, los antibióticos profilácticos en procedimientos torácicos pues son muy importantes. ¿Sí? Inclusive ahora con los nuevos protocolos de equipos de protección personal, pues cada vez la idea es que estos posoperatorios se disminuyan. También los traumas pueden producir hasta un 5% empiemas. Las neoplasias, acuérdense que las neoplasias se necrosan y se sobreinfectan.
colecciones abdominales, sufrénicas, abscesos hepáticos, peritonitis, pueden drenarse, rupturas esofágicas, y podríamos describir muy raro una infección pleural primaria por diseminación hematógena. Está escrito y como pueden ver en la referencia, pues pueden hacer la revisión correspondiente. Aquí hay algunas consideraciones visuales para que sea un poco más divertida esta clase. Entonces el empiema, siguen llegando participantes, discúlpenme interrumpir. Entonces, en el caso de los empiemas pleurales primarios, pues son los que se relacionan con neumonía, digamos, infecciones nosocomiales o extrahospitalarias, y los secundarios están relacionados con resección, con trauma o con algún tipo de cirugía diferente. Sabemos que lo más frecuente son las neumonías. Entonces, ¿por qué generalmente se producen las neumonías, se pueden producir empiemas? Porque pues, las neumonías se pueden abscedar o algunas neumonías pueden manifestar bronquiectasias que se pueden sobreinfectar, ¿cierto? Pueden haber infecciones pleurales sin compromiso pulmonar, ya lo dijimos, algún tipo de diseminación hematógena. Generalmente estos pacientes se deben tratar médicamente porque el origen es el proceso neumónico, o sea, se debe hacer el manejo de la neumonía. Y en la consideración es que si confirmamos o consideramos que es un empiema, hay que hacer un drenaje. ¿Qué complicaciones tenemos? Que pueden hacerse recurrente, pueden requerir cirugías hasta un 33%, y si no se maneja y el paciente progresa, puede llegar a fibrosis pulmonar hasta un 14%, una estancia prolongada en un 25% y una mortalidad entre el 10 y el 20%. ¿Me confirman imagen y sonido, por favor? ¿Cómo vamos? Está bien, bueno, doctor. Gracias. ¿Hasta ahora el concepto claro? Sí, señor. ¿Qué puedo hablar de la fisiopatología del empiema? Yo creo que la fisiopatología no puede separarse de cualquier proceso infeccioso en donde existe pues, un equilibrio entre defensa y agresión, que ya lo habíamos descrito antes. Pero en el caso de empiema podemos hablar que un empiema puede migrar más o menos hasta 6 semanas. ¿Y a qué voy? El espacio pleural por sí es un espacio que compartimentaliza la infección. Entonces uno puede tener un empiema crónico y el paciente estar estable, crónicamente enfermo, pero ahí, ¿cierto? Esta consideración, pues es importante que ustedes lo entiendan. A veces cuando tienen pacientes con neumonías muy complicadas en cuidado intensivo, haciendo respuesta inflamatoria y sepsis, uno debe pensar primero que lo que está comprometiendo la vida del paciente ahí es la neumonía más que el empiema. Y si en algún momento nosotros decidimos hacer una intervención, debe ser la mínima para lograr optimizar las condiciones del paciente y luego llevarlo a un drenaje o a una limpieza definitiva. Pero podemos clasificar las fases del empiema en 3 fases, que hace parte de la fisiopatología. La fase inicial, o la fase 1, que es la que llamamos exudativa o aguda, que es cuando hay una inflamación localizada, se activa el sistema inmune y muchas veces ese exudado o ese derrame pleural puede ser aséptico. Lo que les hablaba, cuando a veces tenemos estudios pleurales y esos estudios pleurales no salen gérmenes o no es positivo, pues no quiere decir que no estemos ante una fase exudativa organizada. La fase 2 es la fase fibropurulenta o de transición. Generalmente ya hay daño en la pleura, se vuelve un derrame turbio con fibrina, y aquí ya uno esperaría encontrar ya gérmenes positivos. Y la fase 3 es la organizacional o consolidativa, en donde se forma fibrosis, se pierde volumen y muchas veces estos empiemas tratan de salir a la piel, generando lo que denominamos un empiema necesitatis. Aquí podemos resumir esas fases, 1, 2 y 3, con sus características clínicas, cómo encontramos el pulmón, desde un pulmón que está funcional a un pulmón que ya está comprometido, no solamente por la infección, sino por la limitación que genera una fase organizativa, ¿no? Y muchas veces, pues en esto debe quedar claro que nosotros hacemos drenajes. Lo que pasa es que cada vez nuestro objetivo es esperar que el paciente no llegue a un empiema. Nuestro objetivo es tratar tempranamente, y lo que yo les voy a mostrar en la experiencia del Hospital Erasmo Meos es que muchos de nuestros diagnósticos tratan de tomar los pacientes en derrames paraneumónicos complicados antes de que lleguen a empiemas para garantizar y evitar estas fases y evitar la recuperación del paciente.
Aquí tengo una imagen clara de cómo es la fisiopatología dentro del desarrollo de la fase exudativa, cómo progresa una fase fibropurulenta y cómo progresa una fase organizacional basada en las respuestas celulares, en el aspecto de los líquidos y en la bioquímica de cada uno de ellos con la presencia de gérmenes o no, ¿no? Entonces, miren, la fase inicial es posible que tengamos un empedema séptico y aquí ya en esas fases 2 y 3 es posible que ya tengamos positividad del cultivo o macroscopía del germen. Yo quiero ser claro de eso. Hay varias cosas que cuando yo pues, era cirujano en formación o médico general, es que si no había pus, no veía pus o no había gérmenes en el líquido, pues no era un empedema. Y no es cierto. Podemos tener empedemas en fase iniciales asépticos que pueden mostrarnos una fase 1. Y es aquí tal vez el mejor momento o antes de esto, el momento de una intervención. Aquí pues tenemos claro cómo serían las diferentes fases y cómo para nosotros el demorarnos en la atención puede llevarnos a que el tratamiento sea cada vez más difícil, ¿sí? Lo que queremos hoy es ofrecer tratamientos que sean más precisos y que le den beneficio a los pacientes. Aquí tenemos una clasificación según el American College de los estados del espacio pleural. Es otra clasificación que se basa en la anatomía, en la bacteriología y en la bioquímica y los clasifican en nivel de A0 a A3, de BX a B2, de CX a C1 y de categoría 1, 2 y 3, dependiendo del riesgo y de la capacidad de complicaciones. ¿Cómo logramos combinar estos elementos? Es una tabla muy interesante y cómo en algún momento nosotros necesitamos intervenciones tanto derrames cuantiosos, con cultivos positivos, con pHs bajos, es donde la intervención es importante. Esto no nos aleja mucho de lo que yo ya les he compartido, ¿no? Dentro del punto de vista etiológico, pues va a depender, si estamos hablando de que la mayor causa de empedemas son de origen paraneumónico, pues hay neumonías adquiridas en la comunidad o hay neumonías nosocomiales, entonces vamos a encontrar que principalmente en la comunidad el estreptococo es la causa más frecuente, seguida de algunos anaerobios y del estafilococo aureus, mientras que a nivel hospitalario, que va a depender también de la institución, pues estamos alternando en gram negativos, en algún estreptococo, como posibles gérmenes causales del proceso. Bueno, aquí pues también puedo hablarles un poquito de cómo nos diferenciamos en porcentajes. En la enfermedad adquirida en la comunidad, el estreptococo es el que puntea después el estafilo y algunos gram negativos ahí compartiendo ese tercer y segundo lugar. Y los anaerobios pueden estar también ocurrir, mientras que en las infecciones nosocomiales, pues lo que primero encontramos son estafilos, seguidos de algunos estreptococos o algunos gram negativos, como ya habíamos visto en las tablas anteriores. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos tener? Lo que pasa, pues el diagnóstico diferencial yo creo que hay que contextualizarlo un poco dentro de cómo se presentó el cuadro clínico del paciente, pero algunos tromboembolismos con infecciones nos pueden hacer derrame y pensar que hay un empedema. La tuberculosis, que es un capítulo aparte, y la tuberculosis pleural es una tuberculosis extrapulmonar que puede tener empedema tuberculoso. Algunas pleuritis reumatoides, algunas pleuritis lúpicas, algunas pleuritis secundarias a las pancreatitis, inclusive algunas neoplasias. Pero el quilotórax para mí es uno de los retos. He tenido varios casos y creo que en la clase de derrame pleural que tuvimos les mostré claramente cómo un derrame pleural blanco, purulento, pues nos puede hacer pensar que es un empedema, y cuando vemos que ese derrame es abundante, persistente, es absolutamente claro, no tiene fibrina en principio, pues ya pensamos que podemos estar ante un quilotórax. Entonces el estudio de triglicéridos nos puede hacer la diferenciación. Es como la consideración a tener en cuenta. ¿Cómo entonces abordamos? Pues el diagnóstico primero debe ser un diagnóstico como cualquier paciente, una historia clínica basada en sus signos y síntomas, y si estamos ante un proceso infeccioso, pues empezar un tratamiento. Ya si el paciente no mejora y tenemos signos de que hay positividad de gérmenes a nivel sanguíneo, y miramos los estudios de líquido, pues es lo que nos tiene muy importantes a hacer el diagnóstico. Entonces, yo creo que hay contexto clínico, pero luego viene a haber un contexto ya relacionado con el estudio del líquido pleural que tiende a orientarnos sobre la positividad de gérmenes o no, o sobre las características citoquímicas del líquido para considerar si hay un empedema. Y una vez este empedema se diagnostique,
o citoquímicamente o bacteriológicamente, pues nos tiene que orientar sobre qué fase del empyema estamos. Las imágenes diagnósticas nos ayudan también a determinar, a ver las características del líquido, si está libre, si está loculado. Miren los rendimientos de los cultivos hasta un 74%. El estudio del líquido pues, es muy importante. Hay unos biomarcadores que utilizamos para mirar las respuestas inflamatorias, pero pues esto es costo-beneficio hoy en día, no es que esto vaya a impactar en la decisión si es un empiema o no y cuál puede ser su tratamiento. Entonces aquí por lo menos vemos un paciente en un postoperatorio de cirugía cardiovascular, como hay un derrame pleural derecho que se va hacia posterior, y eso nos permite pues empezar a hacer el estudio. Este es una opacidad basal. Si ustedes lo notan, la idea es que veamos que hay un proceso anormal de la pleura y que eso nos lleve, como ya hablábamos en la clase, a hacer un estudio de ese líquido pleural. Aquí logramos ver perfectamente un estudio ecográfico, cómo encontramos líquido libre o líquido loculado. Recuerden que la placa de Tora es como el abordaje inicial y luego generalmente nosotros hacemos estudio tomográfico, pero si no tenemos o podemos tener otro recurso como la ecografía, ella también nos puede orientar al diagnóstico del empiema. Aquí ven claramente cómo está loculado el empiema, eso es una tomografía. Uno esperaría que si hay derrame pleurales se fuese todo hacia atrás por el comportamiento gravitacional, pero miren cómo se va hacia adelante y hace una loculación, un pinzamiento aquí de la pleura visceral y pleura parietal. Aquí también encontramos un derrame bien posterior, bien loculado, y no sé si notan que tiene burbujas de aire en su interior. Aquí en esta diapositiva están los marcadores que se podrían pedir también en el estudio de empiema, PCR, procalcitonina, factor de necrosis e interleuquinas, con sensibilidad y especificidad. Yo creo que esto, pues para nosotros en la práctica, hoy en día en nuestra región, en nuestra ciudad y en nuestro hospital, pues lo que hacemos es hacer un diagnóstico clínico, generalmente considerar en su mayoría procesos infecciosos pulmonares, si es posible hacer un estudio de líquido pleural y una vez después, posteriormente hacer una estadificación dependiendo del grado, del nivel que está el empiema. ¿Qué puede pasar con un empiema que no se trata? El empiema que no se trata pues puede terminar en una fibrosis pulmonar, puede producir pérdida de volumen pulmonar, se retrae la pared torácica, puede drenarse la piel como es un empiema necesitatis, puede hacer fístulas, puede generar infecciones en los huesos del pericardio y mediastino. Entonces, pues, como cualquier proceso infeccioso, requiere su drenaje y su tratamiento adecuado. Por ejemplo, este es un paciente que teníamos, que yo tuve hospitalizado en una clínica de la ciudad, con una patología de base, un paciente mayor con una patología de base que la inmunocomprometía, hizo una neumonía y empezó a hacer un abombamiento en la piel torácica, de la pared torácica con posterior drenaje purulento. Entonces es lo que llamamos un empiemas necesitatis, o sea, que busca salir a la piel para drenarse solo. Pues por consiguiente ya esto es casi que un diagnóstico y pues ya tenemos que hacer algún tipo de intervención. Y generalmente cuando esto ocurre, pues uno espera que el paciente no esté en una fase inicial y seguramente el tratamiento va a ser más complejo. El empiema crónico es de diagnóstico tardío, generalmente ya cuando están los antibióticos pues no lo van a mejorar, no se mejoran como las fases agudas y pues tienden a ser grandes complicaciones. Siempre hay que mirar la posibilidad de que no haya un cuerpo extraño ahí y que dentro de la etiología no hayan hongos o pueda haber tuberculosis. Entonces, hasta este momento, pues hemos dado como generalidades de lo que es el empiema, su diagnóstico, su definición, sus etapas y su abordaje. ¿Cómo tratamos el empiema? Entonces, como todo, se deben hacer las medidas generales para cualquier infección, un adecuado abordaje nutricional y antitrombótico, un buen antibiótico coordinado con el clínico, y todo empiema debe ser drenado. Debe ser drenado de una forma menor, una forma mayor, y hay que determinar si estamos en una etapa aguda o una etapa crónica. Los antibióticos pues, van a depender de los esquemas intrahospitalarios, de si es adquirido en la comunidad nosocomial, de los factores de riesgo del paciente. Se debe inicialmente pues, hacer un abordaje empírico, pero si tenemos estudio microbiológico disponible, pues esto nos puede ayudar a escoger el mejor esquema. Generalmente extrahospitalariamente podríamos utilizar amoxicilina con clavulónico
o cefalosporina de segunda generación con metroclinda o ciproclinda, y si es nosocomial, pues un carbapénico con piptazo, cefalosporina de tercera y cuarta con metronidazol, y vancomicina menezolit, que pues, de todo esto está basado también en el apoyo del grupo de infectología, que ya para nosotros en la ciudad es algo que ya existe en las instituciones clínicas y hospitales. ¿Cómo vamos entonces nosotros allá si decidimos, y ya les hablaba del tratamiento, medidas generales, nutrición, profilaxis y antibiótico? Entonces hay que drenarlo. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Entonces, generalmente uno tiene que determinar que si hay que drenar al paciente, pues tiene varios escenarios. Hacer un drenaje solo con un tubo de tórax, hacer una toracoscopia o hacer ya una toracotomía con cirugías un poco más agresivas que impliquen dejar espacios abiertos para lavados y demás. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de empiema, el grado en que esté. Generalmente cuando tenemos un diagnóstico microbiológico que indique que el derrame es un derrame paranicótico complicado, que pueda estar libre, pues uno trata de generar primero drenajes únicos con tubos de tórax, utilizando tubos de calibre mayor para que drenen y funcionen bien, que se les pueda conectar succión, y ese sería como el abordaje inicial. Algunas veces podemos utilizar procedimientos guiados por radiología intervencionista, si son localizaciones muy posteriores, pero lo más importante es poder drenar y en lo posible expandir el pulmón, ¿cierto? Si esto no se logra, uno debería considerar un procedimiento más avanzado, y es aquí en donde la toracoscopia, en el caso de los empidemas que se diagnostiquen lo más temprano posible, nos van a dar beneficio. Entonces, aquí hay no sé si esta imagen creo que la compartí con ustedes cuando estábamos haciendo la clase de sistema de drenaje pleural, y es la colocación de un tubo de tórax. Pues como generalidades importantes, recuerden que pues, el tubo de tórax se debe localizar el lugar, se debe hacer un buen bloqueo anestésico, se utiliza generalmente el quinto a sexto espacio intercostal con línea axilar anterior y media, que es una zona más de disminución de grupos musculares para crear menos trauma, y el tubo debe dirigirse hacia atrás y hacia arriba con un espacio pleural libre. Todo esto funciona siempre y cuando tengamos un empiema libre, o no tengamos loculaciones, no tengamos un pulmón atrapado, porque si eso es así va a ser mucho más difícil el drenaje y la limpieza del espacio. Los tubos pues van a cambiar del calibre, el tamaño, y bueno. Los drenajes percutáneos se utilizan. Sabemos que aquí en Cúcuta tenemos especialistas como el doctor Harvey Manosalva, que es intervencionista, radiólogo intervencionista, se utilizan para procedimientos localizados, cuando por la condición del paciente no se pueden operar, se utilizan algunos catéteres específicos, pero pues lo informo, y al igual que los fibrinolíticos, que son sustancias que tratan de disolver el empiema para poder ser drenado, pues no es el tratamiento en principio. Recuerden que yo les hice mucho énfasis en lo que es la reexpansión pulmonar completa, y muchas veces estos drenajes pues solamente logran drenaje localizado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un paciente en donde pues, había un empiema y se logró hacer un drenaje loculado con un catéter de cola de cerdo, y nos permitió pues, resolver en ese paciente con gran comorbilidad, sin cirugía, porque era para él costo-beneficio mejor, más satisfactorio, resolverle su proceso infeccioso. Los fibrinolíticos, como ya les contaba, es algo que debo contarles. Es para mí controvertido, para mí no es de indicación rutinaria. Cada vez que yo entro a operar un empiema, noto que un fibrinolítico nunca va a funcionar. Creo que las personas que han publicado y los que han mostrado la eficiencia de fibrinolíticos es porque no tienen un grupo de cirugía de tórax activo que les resuelva a los pacientes tempranamente. Generalmente son procedimientos que buscan eso, diferir, esperar, pero siempre vamos a quedar con la sensación de que el paciente no se quede bien tratado. Se utiliza streptokinasa, urosinasa, y el riesgo de que después termine en cirugía es muy alto, ¿no? Sobre todo porque no se logra la liberación pulmonar, ni interstisural, ni diafragmática. Aquí hay algunos estudios que describen el beneficio del tratamiento con fibrinolíticos, con drenajes percutáneos, y pues los porcentajes de los pacientes que fueron llevados a cirugía en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, este es un paciente, y tengo que mostrárselos, donde teníamos ese derrame, se le colocó un catéter, se le aplicó fibrinolíticos y logramos una expansión pulmonar. Muy bien, pero estoy seguro de que este es el caso que uno lleva para mostrar. No estoy seguro que de los 100 casos que se traten igual, este vaya a ser el resultado.
Entonces, sin descalificar, porque miren que les he hablado de todo, del manejo nutricional, del manejo trombótico, del manejo antibiótico, ¿sí? Hablarles de que existe la fibrinolisis, aunque no es lo que yo quisiera ofrecer al paciente, y de que existen los drenajes percutáneos que se deben dar para unos pacientes muy seleccionados, pues yo entro a hablar en donde podemos drenar completamente el espacio, liberar el pulmón y recuperar la función, pues es para mí lo ideal. Donde haya pus hay que drenar, es un principio básico de nosotros los cirujanos. Generalmente la falla de tratamiento médico que no responda y que imaginológicamente no vaya bien, pues corresponde más o menos al 30% de estos pacientes entre el quinto y séptimo día, pues indica cirugía. También cuando hay colecciones que persistan después del drenaje también hay que intervenirlas, y aquí podemos clasificarlas en cirugías mínimas y cirugías abiertas, buscando la liberación pulmonar, intercisural y diafragmática, y logrando la expansión pulmonar. Generalmente cuando decidimos la cirugía el éxito es casi mayor al 80%, y para nosotros es muy importante en lo posible tratar de hacerlo tempranamente para garantizar al paciente el mejor resultado. Aquí tenemos una imagen clara de lo que uno va a tratar de buscar, considerando pues, la anatomía pulmonar, los cilios pulmonares, los nervios frénicos y vagos, que son los que uno debe preservar, porque cuando uno hace limpiezas y decorticaciones puede hacer daños nerviosos, y esos daños nerviosos pueden pues, generar morbilidad que no deberían ocurrir en estas cirugías. Generalmente la cirugía por video nosotros la estamos indicando en fases 1 y fase 2, inclusive en derrames paraneumónicos no empiematosos complicados, porque los que normalmente llevamos a que el paciente se trate tempranamente y se logre recuperar la anatomía tempranamente. Sé que ustedes, en este momento tengo 43 estudiantes conectados. Muchos de ustedes van a ser internistas, van a ser neumólogos, van a tratar infecciones, tanto en niños, en personas adultas como niños, pero por favor, cuando tengan un paciente, no dejen que los procesos infecciosos avancen tanto, porque los tratamientos después van a ser más difíciles con repercusiones mayores. De verdad, les vamos a mostrar cómo hemos tratado tempranamente las infecciones pleurales, no solo empidemas, sino paraneumónicos complicados, con muy buenos resultados. Entonces, limpiamos la pared del tórax internamente, dronamos y soltamos, eso se llama pleurectomía. Quitamos la capa que tiene atrapado el pulmón, eso se llama decorticación. Y el paciente generalmente pues llevamos a que esa cavidad se lave y se expanda el pulmón adecuadamente. Aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo abordamos por video. Esta es la descripción de lo que es una decorticación, es dejar el pulmón abajo para sacar la coraza que lo tiene atrapado, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo en este video. Cómo abordamos el paciente por video, y bajo visión toracoscópica podemos pues, tener un espacio absolutamente limpio y manipulable. Beneficios de la cirugía por video: menos dolor, menor estancia, mejor estética, que no es lo más importante. Generalmente cuando esto no se hace, pues puede haber un fracaso, y para mí es contundente la superioridad frente a la fibrinolisis, pero cuando ya estamos en un empedema en fase 3, aquí ya la toracoscopia pues puede tener muchas limitaciones, porque no vamos a lograr resolver bien al paciente. Es importante que en estos pacientes, si entramos a hacer esas decorticaciones, podemos generar fístulas y fugas de aire. ¿Qué porcentaje ha descrito la conversión de cirugía abierta? Aquí la literatura habla hasta de un 40%. Nosotros en el hospital realmente yo creo que nos estamos por debajo del 5%. Casi que todos los pacientes los hacemos por videotoracoscopia, y la idea es que lo hacemos porque el paciente lo diagnosticamos lo más temprano posible. Generalmente hay algunos pacientes que tienen muchos riesgos. Estos pacientes pues toca ver cómo los estabilizamos. Si están en estado tóxicos, como yo le decía, pues se deben optimizar, y en lo posible colocar tubos de tórax temporales mientras hacemos tratamientos definitivos. Aquí tenemos algunas imágenes. Esto es lo que les contaba. Esto es una decorticación, o sea, es la coraza o el engrosamiento de la pleura visceral que atrapa el parénquima pulmonar.
sigue siendo una controversia que cada vez para mí esto es menor, porque pues yo siempre me inclino a la cirugía por video, pero como buen cirujano y con experiencia, cuando necesito convertirla, la convierto sin problema. Entonces no debe darnos miedo, ya habíamos hablado que las tasas de conversión son alrededor del 44%. Siempre hay algunos aspectos técnicos, como hacer la incisión bien, dejar drenado bien al paciente, liberar bien el pulmón y generalmente pues lo que hacemos es mejorar la función pulmonar, tanto abierta como por video, disminuyendo la mortalidad en los pacientes cuando se presentan estos empiemas. Entonces aquí ya tenemos algunas imágenes de cirugía abierta, miren cuando colocamos los separadores y ya la técnica se hace un poco más con elementos abiertos, pero con implicaciones estéticas un poco peores y con limitación de dolor y función mucho menor, o no tan buenas como lo hace la cirugía por video. Inclusive, miren, a este paciente se le dejan 2 drenajes a 2 tubos de tórax. Es como para ustedes explicarles. Cuando ya tenemos empiemas en fases muy avanzadas y hay algunas situaciones como estados de neumonectomía, se pueden abrir ventanas, que son espacios o huecos en el tórax, como si hubiéramos dejado un neumotórax abierto, se llaman ventanas de toracostomías abiertas, descritas, dependiendo de la técnica que se use, si se dejan huecos solos o se dejan flaps musculares para que el paciente al expirar salga el aire y luego el flap se cierre, se llama claget, pues podrían ayudarnos en esos casos tan complejos. Es aquí en donde yo no quisiera que llegaran los pacientes y por eso quiero que esta clase lo tengan muy claro. El diagnóstico temprano es lo ideal. Inclusive se están utilizando algunas técnicas de VAC, que creo que ustedes ya han visto en cirugía general, para el manejo de los espacios pleurales complicados. Bueno, entonces aquí tenemos una toracostomía abierta, tocó dejar un huequito, madurar la piel a la pleura, porque el paciente por su condición o su recurrencia no lo permitió. Por ejemplo, yo tengo varios ejemplos. He tenido varios pacientes de pronto con síndrome de Down o parálisis cerebral que no colaboran mucho en el manejo posoperatorio y los hemos llevado a cirugía por video en su momento, pero el paciente por muchas razones no evoluciona bien, entonces ya nos queda como recurso dejar hacer estas ventanas para limpiar al paciente y poder regresar lo más pronto posible. Aquí algunos resultados de lo que es una toracostomía abierta dentro del punto de vista anatómico y quirúrgico. Y aquí tenemos algunas publicaciones, aquí tenemos publicaciones de mis compañeros, el doctor Mauricio Velázquez y el doctor Garzón, con la doctora Estera, que son mis compañeros y jefes de servicio, donde hicieron una descripción de los casos de esos pacientes que se dejaban con heridas complejas de pared del tórax a succión y mejoría de esos empiemas. Y cuando estas cirugías pues, se dejan, lo que tratamos después es tratar de desinfectarlos y después de desinfectarlos, tratar de cerrarlos, ¿no? Nosotros hacia el año 2005, 2003, 2004 hicimos publicaciones basadas en el uso de músculos que se dejaban en el espacio pleural de estos empiemas de alta complejidad. Aquí estoy con el doctor Antonio Bisbal, el doctor Garzón y el doctor Carlos Garavito, haciendo publicaciones de nuestra experiencia en esos empiemas. Estamos hablando de que esto lleva más de 15 años, pues nosotros ya hemos avanzado y pues el tema, como le digo, no es que nos enfrentemos a estos casos, sino que logremos el paciente en tratamiento mucho más temprano. Cuando lo hacíamos en Santa Clara, en el hospital donde yo me formé como cirujano torácico, los pacientes que llegaban eran pacientes muy mal tratados, es decir, que llevaban tiempo sin tratamiento, sin drenaje, sin antibióticos, y pues nos tocaba enfrentarnos a tipo de técnicas que pudieran sacar a los pacientes adelante. Estos pacientes generalmente antes de cerrarlos, pues tratábamos de hacer evidencia de que no hubiera ya presencia de bacterias y después de esto lo que llevábamos era a cierres del espacio pleural. Aquí hay algún algoritmo como general desde el abordaje con el estudio del líquido, tratar de determinar si el paciente está en tratamiento y dependiendo del tipo de derrame, si era un paraneumónico simple o si entramos a un complejo, pues empezar a determinar posibilidades de tubos, fibrinolisis, que ya saben que no es mi estado ideal, y tratar de tener la videotoracoscopia como una técnica más temprana para el manejo de los pacientes. Aquí tenemos otro abordaje que pues lo tienen allí para que lo puedan ver con calma con respecto a lo que ya hemos hablado.
Y son pacientes que después de resolverlos, el tubo no drena, no fuga, se retiran, se mandan a casa, se les pide una tomografía de control, generalmente por lo menos no antes de 4 a 6 semanas, y se sigue su parte clínica y pues con recomendaciones, si el paciente sigue siendo fiebre, hace dificultad o la herida empieza a supurar, pues debe reconsultar ante la posibilidad de una recidiva. Nosotros acá en Cúcuta, pues tuvimos una gran experiencia. Como ya les había hablado, hicimos tratamientos tempranos del paciente por videotoracoscopia en aquellos pacientes que no mejoraban clínicamente, tenían loculaciones, había falla de tratamiento médico y teníamos como parámetros la presencia de tomografías. Se hizo generalmente un control imaginológico de placa a las 4 semanas y un TAC a las 12 semanas. Principalmente lo encontramos en pacientes diabéticos y alcohólicos, y se encontró también muchas infecciones de sitio operatorio cuando se dejaban tubos de toras muy prolongados. Hicimos como una descripción de 12 años de experiencia. Tratamos de mirar cuáles pacientes fueron llevados a cirugía abierta o no. Realmente valoramos también si hicimos fibrinolisis, creo que no hubo ningún caso, y si utilizamos radiología intervencionista. Entonces, esta fue nuestra experiencia, 500 pacientes en un periodo de 12 años, donde el 30% de estos pues, eran mujeres, el 70% hombres. Por edad, principalmente el 45% de los pacientes eran mayores de 50 años y el 17% estaban en una edad adyacente entre 40 y 50. Muy poco paciente joven. Y muchos de esos le hicimos un manejo en el 95% por video, un 5% por toracotomía y solamente un 1% le dejamos esos huequitos que les describía como toracostomías abiertas. Los días de hospitalización, pues miren el contraste de una cirugía por video en 3 días. Generalmente la toracotomía se iba hasta 8 días y pues las ventanas las mandábamos para la casa, pero era una condición mucho más mórbida para el paciente. La ventana, estoy hablando del espacio que se dejaba abierto, ¿no? Las reoperaciones generalmente pues se dieron mucho más allá en los pacientes de video por la posibilidad de recurrencia. Y la recuperación pues fue casi por satisfacción del paciente, mucho mayor en el VATS, en la cirugía por video, con un 93% de éxito con respecto a la funcionalidad. Esta es nuestra experiencia al hospital. Aquí tenemos pues esta es una imagen de un empiema asociado a metástasis pleural. Miren las loculaciones, miren el líquido turbio, miren las membranas fibrinoides. Este es un caso muy interesante que quiero compartírselos. Es un cuerpo extraño que obstruyó la unión aerodigestiva y que hizo proceso neumónico. Aquí estamos tratando de hacerle una resección y la manifestación fue una neumonía con empiema, pero pues como todo, si no tratamos inicialmente la causa, pues no podemos resolver al paciente. Entonces aquí se está trabajando en conjunto con el servicio de gastroenterología, haciendo la extracción de un cuerpo extraño, que era un hueso que la persona había tragado y había quedado obstruyendo la parte aerodigestiva con esa obstrucción posterior, manifestación de infección respiratoria, ¿no? Entonces, pues me pareció interesante compartirles este caso. Ahí se está tratando de sacar, se utilizan unas asas endoscópicas para la extracción del cuerpo extraño. Aquí logramos sacar el huesito con el equipo institucional. Este, por ejemplo, es un empiema que se asoció también a una pericarditis purulenta, es una mediastinitis. Miren el aspecto macroscópico. ¿Me dices cuándo va a ser el video? Una pericardioscopia. Listo, gracias. Vamos a hacer esta vaina. En algunas ocasiones ya lo habíamos hablado, están las ventanas pulmonares que son las que nos ayudan a hacer algún tipo de drenaje temporal. Y como conclusión, pues lo más importante en el manejo del empiema es poder hacer un diagnóstico, poder tener clara el manejo temprano cuando tenemos un diagnóstico, poder tener la causa si es posible. La cirugía temprana como pilar terapéutico muestra menores fallas y mejor estancia. Nosotros pues tenemos experiencia, ya les mostramos nuestros 500 casos durante 12 años, que eso nos da
pues mucha autoridad para compartirles a ustedes la importancia del diagnóstico temprano, del tratamiento, de utilizar técnicas mínimas, de no utilizar fibrinolíticos en lo posible, de que ojalá el paciente no necesite toracotomías o ventanas de huecos abiertos al tórax, sino manejos integrales donde logramos mejorar la infección, drenar el espacio pleural, expandir el pulmón y liberar las fisuras. Es como el escenario. Entonces, pues hasta aquí llega la presentación. Quería hacerles o decirles si tienen alguna pregunta para contestar. ¿Todo claro? Solo una pregunta. ¿Aló? Aló, doctor, una pregunta. ¿Hasta qué tiempo se puede dejar el drenaje en un paciente? Los sistemas de drenaje pleural, el principio se aplican a todos, no solamente en empiema, sino en cualquier cirugía o procedimiento torácico. Uno debe primero garantizar que el paciente esté clínicamente bien. Segundo, que el control imagenológico, o sea, la radiografía después del drenaje, pues muestre que el objetivo se haya logrado, que es la expansión pulmonar. Y tercero, evaluar la cantidad de drenaje, que generalmente lo medimos por debajo de 150 centímetros día, que las características no sea pus franco, ni sea sangre fresca, ni sangre oscura, y que no haya fuga de aire en el sistema de drenaje pleural. Bajo esos criterios, nosotros decidimos retirar el tubo de tórax. Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Doc, ¿cómo es la función respiratoria y la saturación de oxígeno en posterior a un paciente que tuvo empiema? Pues lo que pasa es que, o sea, si tú tienes claro, el empiema es la manifestación de una complicación, generalmente pulmonar o asociada a algunas otras consideraciones como posoperatorias, digestivas, abdominales o mediastinales. Entonces, si tú me preguntas cómo es la valoración funcional de esos pacientes, pues si tú tienes un paciente infectado, pues seguramente el parámetro de evaluación, o sea, hacer una espirometría, pues primero no es muy operativo para nosotros. Repente, no sé, creo que no han visto que un paciente con empiema que llevemos a una cirugía la estamos haciendo espirometría por protocolo, porque lo que ya asumimos es que ya la infección y la limitación pulmonar está generando algún tipo de restricción. O sea, no tenemos que verificar lo que ya por clínica, por frecuencia cardíaca, por imágenes, el paciente se debe recuperar. Ahora, sí hay otras pruebas de función, y es, por ejemplo, cómo está saturando el paciente. Y esa saturación, pues yo esperaría que no esté tan comprometida para poder intervenirlo, pero generalmente cuando esas saturaciones están comprometidas es porque el paciente tiene una sepsis pulmonar muy compleja y es aquel paciente que yo decido esperar a que se estabilice y se me optimice con el manejo antibiótico, generalmente en cuidados intensivos, para poder hacer algún tipo de intervención. Entonces, yo no sé si te capté la pregunta, y es, nosotros normalmente no es que por protocolo hagamos pruebas de función respiratoria en el momento agudo de que el paciente tenga un empiema. El paciente está con empiema, generalmente asociado a neumonía, generalmente tiene que estar hospitalizado, y ahí lo que se hace es un manejo hospitalario basado en medidas generales, terapia, nutrición, antibióticos, y definir si requerimos un drenaje o no. Doctor, buenas tardes. Entonces, ¿cuál sería el manejo en una fase 3 si la biotoracoscopia de pronto no... Sí, no, pues lo que les comentaba al final, cuando yo hice mi entrenamiento de cirugía torácica en el Hospital Santa Clara de Bogotá, donde llegaban pacientes de toda la ciudad con manejos que no sabían hecho los diagnósticos ni el manejo adecuado en ese momento, la cirugía de tórax no estaba tan popularizada, no había cirujanos de tórax en todas las instituciones, entonces el paciente se dejaba ahí con antibióticos, pasaban las 6 semanas y cuando ya llegaban en fase 3. Entonces, ese paciente, pues, es un reto. ¿Sí? Nosotros ya sabemos que estar en fase 3, pues mucho de la fase 3 se diagnostica es cuando ya uno entra a intervenir. Pero si ya el tiempo lo amerita y la imagen lo hace uno pensar que no está en fase inicial, pues uno tiene que considerar que ese paciente puede ser llevado a una toracotomía, con todo lo que implica abrir el tórax con una incisión, colocar un separador, hacer la liberación pleural, decorticar y hacer pleurectomía con riesgos de sangrado. Pues es una de las situaciones que podría ser el manejo de esta fase 3. Inclusive, si el paciente está ya muy deteriorado,
pues nos toca hacer el hueco, o sea, hacer las ventanas del óseo de Clavius que corresponderían a toracostomías abiertas para drenar al paciente temporalmente, es decir, hacer como un empyema necessitatis para que el paciente se drene, y basado en eso, uno podría mejorar las condiciones y luego mirar qué más se le puede ofrecer al paciente. Gracias. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Creo que estuvo bien. Pensé que me había demorado más, como 45 minutos de clase. No sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, entonces quedo pendiente. Creo que el grupo de Kevin había escogido un tema para revisar. Yo les había dicho que pues, la idea es que saliéramos de esta clase, que era un seminario que lo convertimos en clase. El grupo de Kevin, que es el que seguía en rotación, había pensado hacerlo el viernes, pero tengo entendido que el viernes es festivo, pues la idea tampoco es alterar un poquito, que a mí no importa si es festivo o no, pero lo voy a decir. ¿Cuándo acaban ustedes semestre, perdón?